Habían pasado algunos días desde que Alex había sido aceptado en las filas del ejército y ya se había enterado de que una compañía estaba conformada por 325 soldados más los comandantes. Y aunque ellos eran solo 200, también ya sabía que muy pronto llegarían los 125 reclutas que faltaban para completar la compañía. Ese día, al igual que los días anteriores, había transcurrido en medio de entrenamientos físicos e instrucción teórica sobre armamento. Pero el hambre y el sueño, eternas compañeras de los reclutas, ya estaban a punto de vencerlo. Lo único que lo animaba era que pronto sería hora de la cena y quizás podría escaparse y buscar algún rincón lejano donde dormir unos minutos y así recobrar energías para continuar. Hasta ese momento, el entrenamiento había sido muy duro para los aspirantes a soldado, para quienes la dura jornada empezaba a las 3:45 am y se extendía hasta pasadas las 12 de la noche o 1 de la madrugada del día siguiente. Sin embargo, ya les habían advertido que la siguiente semana, cuando ya se incorporaran los reclutas que llegarían ese mismo día, entonces iniciaría el verdadero entrenamiento y comerían mierda al desayuno, al almuerzo, a la comida y un poco más antes de dormir, les había dicho el teniente Amador, encargado del entrenamiento. El dragoneante Bermeo les estaba explicando algunas de las reglas y normas que rigen a los militares. Sin embargo, fue interrumpido por un gran alboroto que se originaba en la plaza de armas. Un dragoneante de apellido Martínez se aproximó corriendo para indicarle al dragoneante Bermeo que debía acudir a la plaza de armas por orden del capitán Ordóñez. De inmediato, todos se pusieron en marcha hacia la plaza de armas, donde el alboroto continuaba. Era similar al que Alex había escuchado el día en que llegó a aquellas instalaciones. Al ingresar a la plaza, lo primero que vieron fue un grupo de jóvenes vestidos de civil formados en el mismo lugar en que ellos habían formado días atrás cuando llegaron. Ellos eran la causa de tanto alboroto. Al parecer, era una situación que se repetía una y otra vez cada vez que ingresaban reclutas nuevos. Alex y sus compañeros formaron a un lado de ellos y los dragoneantes se apresuraron a dar a cada uno de ellos su correspondiente dotación, la cual era igual a la que Alex había recibido y consistía en una tula o bolsa verde para guardar las pertenencias, un uniforme color crema, un par de camisetas verdes, 3 calzoncillos horribles y de color blanco, 3 pares de medias, unas botas, una faja o correa de lona y su hebilla, una toalla o paño, unos tenis verdes, unas chanclas, crema dental, cepillo de dientes, papel higiénico, jabón de baño, talco para los pies, betún para las botas, cepillo para limpiar y brillar las botas y una crema para darle brillo a la hebilla de la faja o de la correa. Mientras los dragoneantes hacían su trabajo, el capitán Ordóñez les daba la bienvenida a los nuevos reclutas y les dijo: «Caballeros, bienvenidos al ejército. Una vez que todos reciban su respectiva dotación, se integrarán con los reclutas que ya llegaron unos días antes que ustedes para completar la compañía y luego formarán pelotones de 36 reclutas y se hará en orden alfabético». Una vez los dragoneantes terminaron, se inició la conformación de los pelotones, para lo cual los llamaron por lista y en orden alfabético. Así pues, los primeros 36 de la lista conformaron el primer pelotón. Los segundos 36, entre los que se encontraba el nombre de Alex, pasaron a conformar el segundo pelotón, y así sucesivamente el llamado continuó hasta que finalmente la compañía ya completa quedó dividida en 9 pelotones de 36 soldados. Pero para su mala suerte, Manguito y Alex quedaron separados. Alex en el segundo pelotón y Manguito en el tercero.
Aún así, y por el momento estarían en el mismo dormitorio y tendrían algunos momentos durante el día y algunos más en la noche para platicar. Mientras todas aquellas cosas sucedían, en la mente de Alex solo existía una preocupación, y era el hecho de que no había podido encontrar la forma de comunicarse con su familia para decirles dónde estaba y que estaba bien. Seguramente debían estar preocupados por él, y es que por el hecho de ser reclutas no les era permitido andar libremente por las instalaciones. Cualquier actividad debía ser autorizada por el comandante de la compañía o del pelotón, y lograr un permiso para ir a llamar por teléfono no era nada fácil, y las filas eran tan largas que el poco tiempo que les daban para ir a usar el teléfono se acababa mucho antes de lograr llegar a la mitad de la enorme fila de soldados que esperaban a las afueras de la pequeña central telefónica para comunicarse con sus familias. Algunos soldados más antiguos o con mayor tiempo en el ejército ya se dirigían al comedor para la cena en medio de un gran alboroto y haciendo sonar sus platos. El capitán Ordóñez ordenó prepararse para pasar al comedor, algo que resultaba casi humillante para Alex, pues debían formar y después de eso pasar en fila india a recibir los alimentos preparados por soldados y servidos por ellos mismos de mala manera. Luego pasaban al comedor en donde un oficial de rango teniente les contabilizaba el tiempo. Eran escasos 2 minutos los que tenían para ingerir los alimentos que realmente estaban calientes. El teniente siempre se paseaba con una regla de madera en su mano, al mismo tiempo que observaba cada una de las mesas del comedor. Eso resultaba intimidante, ya que sabían que en determinado momento el teniente se detendría para señalar alguna de las mesas del comedor y diría: «Voy a contar hasta 10 y cuando termine no quiero ver a nadie en esa mesa». La cuenta comenzaría en cualquier momento, y al terminar de contar, los que aún quedaran en aquella mesa serían golpeados con la regla de madera en sus nalgas o en sus brazos o espalda, como ya muchas veces había sucedido. Otros con más suerte lograban en el último momento escapar entre las mesas del comedor sin recibir el castigo, que parecía ser muy doloroso. Alex lo sabía porque en las noches los escuchaba quejarse del dolor y definitivamente no quería vivir esa experiencia. Lo mismo sucedía en las mañanas al levantarse. En aquel lugar todo era contabilizado, y muchos de los reclutas a veces no lograban más que echarse agua en el pelo a la hora del baño matutino, porque el tiempo que les daban era muy corto, y cepillarse los dientes era un sueño inalcanzable. Pero ese día en el comedor parecía ser demasiado tarde. La mesa en la que Alex estaba había sido señalada por el teniente y la cuenta ya estaba en marcha, así que se apresuró a terminar de comer. Ese día la cena era arroz, no muy bien cocido, y ya que solo tenía un plato, sobre el arroz les habían servido una sopa de carne que parecía lava hirviente. Pero no había tiempo que perder. Debía terminar su cena o tendría que arrojarla a la basura, ya que no permitían que los reclutas abandonaran el comedor llevando aún comida en los platos. Pues una vez terminaban, eran formados frente al comedor, y allí esperaban a que los últimos terminaran para después continuar con el entrenamiento nocturno. Pero Alex estaba decidido a escapar esa noche hacia la central de teléfonos para comunicarse con su familia. Debía tener mucho cuidado, porque en las noches el control sobre ellos era más riguroso. Además debía hacerlo tan pronto oscureciera, pues la central de teléfonos se cerraba a las 7:30 de la noche, y también debía evitar ser descubierto o pagaría las consecuencias. Un soldado más antiguo, con el que pudo hablar en horas de la mañana mientras tomaba 15 minutos de descanso, le había dicho que por un poco de dinero él podía lograr que tuviera un acceso rápido al teléfono, y aunque su situación económica era crítica, le dijo que sí, y acordaron verse cerca de los teléfonos a las 6:30. Pero las cosas no salieron bien en el comedor. La cuenta llegó a su final y Alex aún no terminaba. La mayoría de los reclutas de esa mesa ya se habían largado por temor a ser golpeados con la regla de madera, y solo quedaban 3 sentados a la mesa.
Era hora de escapar, pero el teniente ya estaba sobre ellos. El instinto hizo que saltara sobre la mesa en una maniobra de destreza que no creyó ser capaz de ejecutar y se escabulló entre las mesas tan rápido como un rayo. Pero Rodríguez, uno de sus compañeros en la mesa, no tuvo suerte. El sonido de la regla al hacer contacto con su trasero seguido de su grito de dolor hizo eco en el comedor, pero Alex no se detuvo y rápidamente se mezcló entre los soldados que formaban afuera del comedor. Estaba agitado y tembloroso, mientras sus compañeros de pelotón no podían parar de reír al ver lo que para ellos había sido un divertido incidente. Pero para Alex había sido un gran susto. Las risas se convirtieron en verdaderas carcajadas cuando Rodríguez se aproximó cojeando, con una mano agarrándose el trasero y con una expresión de gran dolor dibujada en su rostro y un par de lágrimas que aún eran visibles en sus mejillas. En la otra mano sostenía su plato, lo que le recordó a Alex que el suyo lo había perdido en su escape del comedor y que no sería posible recuperarlo. Tendría que conseguir otro, lo cual se podía lograr con dinero, que era lo que más escaseaba en sus bolsillos en ese momento. El incidente del comedor había quedado atrás y todos esperaban sentados en el césped a que llegaran los instructores para dar inicio al entrenamiento nocturno. Esa noche verían embarco y desembarco nocturno de operaciones helicoportadas, pero Alex se perdería parte del entrenamiento para ejecutar su nueva operación de escape, esta vez hacia la central telefónica. Debía ir rápido y regresar sin que notaran su ausencia. En ese momento se encontraban en la parte de atrás del dormitorio, sentados sobre el césped, bajo grandes árboles que en el día prodigaban una gran y fresca sombra. Así que Alex comenzó a retirarse poco a poco del grupo, hacia un árbol que estaba a unos 5 metros y que pensaba usar como escudo para su escape. Logró llegar a él y se deslizó suavemente atrás de él, y luego se arrastró sobre el césped. Debía alcanzar una buena distancia que impidiera que los dragoniantes lo descubrieran, pero luego de avanzar unos metros se detuvo y miró hacia atrás, pues sintió que alguien lo seguía, y no se equivocó. Esa noche alguien más tenía planes de escapar, pero no era el momento ni el lugar para averiguar de quién se trataba, así que continuó con su plan. No tardó mucho en alcanzar una distancia segura. Se puso en pie y se dirigió hacia el dispensario médico. Allí se vería con el soldado antiguo que prometió ayudarle para lograr llamar a su familia. Pero unos pasos atrás de él lo obligaron a detenerse para ver que se trataba de 4 reclutas de su compañía, que igual que él habían escapado. 3 de ellos eran de otros pelotones y solo querían buscar un lugar donde recuperar un poco del sueño perdido. El otro era de su pelotón. Él sí se dirigía a llamar. Alex le explicó lo de su cita con el soldado antiguo, pero él le dijo que conocía una forma de lograrlo y le prometió que sería más económica. También le explicó que el soldado antiguo era solo un intermediario y que él negociaría directamente con el telefonista, así pagarían menos. Él y el soldado se dirigieron a los teléfonos y en efecto se aproximó al telefonista y le habló en voz muy baja. Tan solo unos segundos después, Alex ya estaba frente al telefonista pagándole de manera muy disimulada una cantidad muy mínima si la comparaba con lo que le estaba cobrando aquel soldado antiguo. Por fin su turno de pasar al teléfono llegó. Marcó el número de su casa y al otro lado de la línea, su hermana la menor estalló en alegría al escuchar su voz. Pronto toda la familia estaba reunida alrededor del teléfono. Podía escuchar los gritos de alegría. Todos deseaban tomar el teléfono para hablarle. Al cabo de unos minutos, Alex salió de la cabina telefónica muy satisfecho. Había logrado hablar con su familia. Ahora sabían dónde estaba y, lo más importante, sabían que estaba bien. También se enteró que habían derrumbes en la carretera y tardarían en repararla,
así que les pidió que no se preocuparan por ir a visitarlo. Luego emprendió el camino de regreso a la compañía y para su fortuna nadie notó su ausencia y todo salió bien. Un mes después de su llegada a las filas del ejército y tal como lo anunciara el teniente Amador, Alex y sus compañeros estaban sufriendo las consecuencias de las rigurosas jornadas diarias. Los entrenamientos cada vez eran más duros y sus entrenadores eran cada vez más exigentes. Desde muy temprano iniciaban con entrenamiento físico bajo un fuerte sol que parecía derretirlo todo. Luego, sin bañarse, continuaban con instrucción teórica hasta el mediodía y en las tardes les enseñaban a marchar, ya que a la siguiente semana se realizaría la ceremonia de entrega de armas. Allí les entregarían a cada uno el fusil que los acompañaría durante todo el servicio militar. Durante esa ceremonia debían marchar al ritmo de la banda militar y debían hacerlo de forma impecable. Hasta ese momento, Alex no había recibido visitas de su familia. La mamá de Manguito ya los había visitado en una ocasión y la familia de Alex aprovechó su viaje para enviarle algunas cosas. Los otros domingos que no habían tenido visita los pasaron dando vueltas por el batallón. La mayoría de ellos ya no tenían dinero para comprarse ni siquiera un fresco, así que ante la sed que producía aquel calor infernal, debían caminar hasta un pequeño riachuelo que pasaba a unos 70 metros de su dormitorio. Aunque extrañamente su agua era cristalina, en el fondo de él se podía ver gran cantidad de basura y desechos de comida, pues en él caían todas las aguas y desechos del comedor de tropas. Por esa razón les habían prohibido beber agua de él. Pero no tenían otra opción, el agua era muy escasa en aquel lugar. Otra cosa a la que Alex había tenido que acostumbrarse era a los constantes robos entre ellos mismos. Ya varias veces le habían robado la sábana y la toalla, y había tenido que conseguirlas por la misma vía. También se daban muchas peleas. Alex había tenido unas cuantas, y la última vez no le había ido tan bien, pues se enfrentó a golpes con un soldado al que apodaban Pajuelo. Así se le decía a quienes se masturbaban mucho, pero en realidad le decían así por su aspecto, no porque a alguien le costara. Y es que era exageradamente flaco. Un agresivo acné le cubría toda su cara y siempre llevaba su uniforme hecho un desastre. La pelea se originó porque le llamó negro marica. Alex era de piel negra, de contextura gruesa y 1,71 m de estatura. Y ante aquella ofensa, pensó para sí mismo que no le tomaría más de unos cuantos segundos darle su merecido al debilucho Pajuelo. Vaya error más grande el suyo, pues su exceso de confianza y las fabulosas habilidades para pelear del soldado Pajuelo no solo le dejaron una gran enseñanza: no debes subestimar a tu oponente, sino que también le dejaron un ojo inflamado y un gran recuerdo, ya que aunque había pasado más de una semana desde la pelea, aún le dolía la mandíbula al momento de comer. Lo bueno o lo rescatable de su pelea con el soldado Pajuelo fue que días después se convirtieron en grandes amigos. Luego Alex descubrió que eso era algo muy común entre los soldados, pues se peleaban y luego surgía entre ellos una buena amistad. El entrenamiento continuó, pero para Alex y Pajuelo surgieron algunas dificultades, porque un suboficial con el grado de cabo, después de un pequeño altercado, juró que convertiría su estadía en el ejército en un verdadero infierno. Todo porque Alex y Pajuelo encontraron la manera de no cumplir sus órdenes, al menos no como él deseaba que las cumplieran. Por esa razón, no desaprovechaba cualquier oportunidad para castigarlos con severidad. El último castigo lo sufrieron un día después del almuerzo, pues después de una mañana de intenso entrenamiento físico, las botas de todos los reclutas lucían sucias y sin brillo,
pero el cabo, cuyo apellido era Araya, solo se fijó en las botas de Ales y en las de Pajuelo, y usó el hecho como excusa para castigarlos. Empezó por ordenarles que se acostaran en el piso y que giraran rápidamente sobre su propio cuerpo, esto con el fin de hacerles vomitar el almuerzo. Al ver que no lograba su misión, decidió aplicarles un castigo al que llamaban suplicio chino, que consistía en agacharse sin doblar las rodillas hasta poner la cabeza sobre el piso. Luego las manos iban a la espalda y todo el peso del cuerpo quedaba sostenido sobre la puntita de los pies y sobre la cabeza. En cuestión de poco tiempo, según los conocedores del tema, esto provocaba que la sangre bajara y se acumulara en la cabeza, produciendo un gran dolor y la sensación de que la cabeza estallaría, hasta terminar en un dolor de cabeza insoportable. Y no estaban tan lejos de la realidad, porque al poco tiempo de estar en esa posición, la cabeza de Ales se vio sometida a una gran presión, acompañada de un intenso dolor. El castigo duraba hasta que el soldado humillado y devastado se rendía ante su verdugo, pero su orgullo no le permitió rendirse tan fácil, y menos humillarse ante otro ser humano. Por eso, a pesar del dolor que era insoportable, logró resistir. Pero Pajuelo no lo logró y empezó a vomitar y lloraba del dolor en su cabeza. Y fue el sonido de la corneta indicando que era hora de formar la que puso fin a su duro castigo. Al escucharla, el cabo ordenó: «Pónganse de pie, reclutas, y vayan a formar». Ales aún permanecía en el piso de rodillas. El dolor en su cabeza estaba a punto de hacerlo llorar, y desde esa posición supo que si se ponía en pie, caería porque estaba mareado. Su cabeza parecía ser 3 veces más grande de lo normal. Al menos así lo sentía él. A su lado estaba Pajuelo, sentado sobre el piso y quejándose de dolor. Antes de retirarse, el cabo lanzó una última mirada sobre ellos y lanzó una nueva amenaza. «Yo les voy a quitar ese orgullito, marica. ¿Me escucharon, reclutas?», terminó diciendo y se marchó en dirección al comedor de tropa. «Yo les voy a quitar ese orgullito, marica. ¿Me escucharon, reclutas?», terminó diciendo y se marchó en dirección al comedor de tropa. Luego de varios minutos, Ales se pudo poner en pie, pero él y su amigo Pajuelo continuaban bajo el intenso dolor de cabeza y supieron que iban a necesitar una aspirina o algún otro medicamento para calmarlo, y así fue. Con la ayuda del dragoneante Bermeo, los dos pudieron acudir al dispensario médico y allí les proporcionaron medicina contra el dolor. Desde ese día, Ales y Pajuelo supieron que debían andarse con mucho cuidado para no tener más encuentros de este tipo con aquel suboficial. Al cabo de varias semanas más, llegó el día jueves 7 de noviembre y eran las 2:30 de la mañana. Ya todos los reclutas estaban de pie. Habían pasado varios días desde el último incidente con el cabo y aquel era el día que todos habían estado esperando con mucha ansiedad. Por fin se realizaría la ceremonia de entrega de armas. Por eso se habían levantado más temprano que de costumbre, para darle brillo a las botas y preparar el uniforme. Las visitas estaban autorizadas, pero la familia de Ales no vendría. Era una situación difícil para ellos y también para él, pero él lo entendió perfectamente y estaba agradecido por el apoyo que le brindaban desde su casa. Esa mañana los dragoneantes les ayudaron con los últimos detalles. Ellos también estaban muy entusiastas. Minutos después ya todo estaba listo, así que pasaron al comedor para desayunar. La ceremonia era a las 11:30 de la mañana, pero antes hicieron algunos ensayos. Había mucha alegría entre ellos, ya que ese día concluía una gran etapa y solo les restaría un mes más de duro entrenamiento que terminaría cuando hicieran el juramento ante la bandera. Entonces dejarían de ser reclutas para convertirse en soldados.
verdaderos soldados de Colombia. Una gran voz a través de un micrófono les indicó que debían formar y prepararse porque iba a dar inicio a la ceremonia. Una gran multitud de personas vestidas con ropas de civil se aproximaban a la gran plaza. Se trataba de familiares y amigos de los reclutas. Resultaba difícil distinguir entre la multitud quién era quién. La ceremonia dio inicio con una breve alocución del coronel comandante del batallón Serviés, que luego dio paso a la marcha. Era algo realmente emocionante. Estaban marchando frente a una multitud de personas que seguían atentos los movimientos de los reclutas al marchar. Alex hubiese querido que su padre estuviera allí o alguien de su familia. Eso lo hubiera hecho sentir muy feliz y más orgulloso de lo que ya estaba. Poco a poco y según lo planearon los comandantes, los reclutas iban regresando al lugar en donde empezaron la marcha, quedando formados frente a la tarima, justo frente a los altos mandos, y de allí fueron pasando en fila india para recibir el fusil. Los familiares que se hicieron presentes en el batallón tendrían la oportunidad de hacer entrega del fusil a sus familiares reclutas. Los reclutas que, al igual que Alex, no tenían un familiar presente para que hiciera la entrega del fusil, entonces recibirían el fusil de manos de unas hermosas jovencitas de un colegio de la ciudad de Villavicencio y que amablemente aceptaron ser parte de la ceremonia. El turno para que Alex recibiera su fusil llegó, pero extrañamente la chica que debía hacer la entrega del fusil se tardó un poco, así que un militar cercano tomó rápidamente el fusil y vigorosamente lo extendió para que lo tomara. «Qué mala suerte la mía», pensó Alex, ya que su familia no pudo acudir a la ceremonia. Tenía el consuelo de que alguna de las hermosas chicas le entregara el fusil. Pero en fin, ¿qué más daba? Ya tenía su fusil, un fusil Galil calibre 7.62 de fabricación israelí. Así que regresó a su lugar a esperar que los demás lo recibieran. Luego lo guardaron y salieron a compartir con las familias. Bueno, los que tuvieron la oportunidad de tener a sus familias aquel día, porque Alex se quedaría en el dormitorio, pues ver a sus compañeros con sus familias y no tener la suya cerca lo entristecería. Una vez guardaron los fusiles, los dragoneantes les ordenaron formar para dirigirse al área de visitas. Alex de inmediato solicitó permiso para salir de la fila y explicó su deseo de no acudir a las visitas. El permiso le fue concedido y se retiró al dormitorio, buscó su cama y se recostó en ella, pero solo unos minutos después de hacerlo, Manguito ingresó al dormitorio para decirle que su mamá había venido a visitarlos a los dos y que había traído algunas cosas para él. Pero Alex estaba muy triste. Unos minutos atrás el hecho de que su familia estuviera lejos no le había afectado mucho, pero en la soledad de aquel inmenso dormitorio parecía derrumbarse ante la ausencia de sus seres queridos. Nunca antes había estado separado de su familia. Sin embargo, Manguito lo animó diciendo: «Recuerda lo que dijo un día mamá, que debemos regresar juntos o no regresar. Eso es porque para ella tú eres de la familia, y mamá se sentirá muy mal si no sales a saludarla», terminó diciendo, y sus palabras tuvieron un gran efecto en su estado de ánimo. «Sí, tienes razón, Manguito. Vamos», respondió incorporándose casi de un salto, y luego los dos partieron hacia el área de visitas. Realmente había mucha gente, y aún así Manguito les señaló un gran árbol y aunque estaba lejos, Alex pudo reconocer a la mamá de Manguito, que estaba sentada junto a ese árbol. Al acercarse, ella como siempre lo abrazó con gran cariño, pero de manera inesperada, dos mujeres salieron de detrás de aquel árbol y la alegría se desbordó en Alex, pues se trataba de sus dos hermanas, la menor y la mayor. Alex corrió hacia ellas y las abrazó con fuerza. Aquella sorpresa no se la esperaba, y su tristeza de repente se disipó. Luego todos se sentaron sobre el césped. Había muchas cosas que contar,
y el tiempo era realmente corto. Su padre le había enviado una carta que se apresuró a guardar. «La leeré más tarde, en el momento apropiado», dijo Ales. Sus hermanas habían llevado alimentos. La comida del batallón no era muy buena, así que los alimentos traídos por sus hermanas les sabían a gloria. Por otra parte, sus hermanas querían saber cómo era su vida en el ejército y cómo la había pasado, pero Ales prefirió no preocuparlas contándoles lo duro que había sido el tiempo en aquel lugar, y por el contrario, les inventó historias maravillosas y les habló de una gran camaradería que en realidad hasta el momento no existía entre ellos. Pero el tiempo voló y antes de poder terminar sus historias, el sonar de la corneta les anuncia que el tiempo de visitas ha terminado y los soldados encargados de mantener el orden en las visitas empiezan a indicarles a las familias que deben desalojar las instalaciones y dirigirse a la salida. Unos pocos minutos bastan para que Manguito y Ales se despidan de sus visitas, que se alejan y desaparecen entre la multitud, y luego los dos regresan al dormitorio. Los siguientes días transcurren en medio de entrenamientos que cada vez son más y más duros. Algunos de sus compañeros han llegado a perder el conocimiento debido a las largas jornadas y lo riguroso de los mismos, y otros habían sufrido accidentes como el soldado a quien apodaban el abuelo y quien estuvo a punto de perder su ojo izquierdo durante un ejercicio de tiro, después de que al efectuar un disparo, su fusil, debido al retroceso que produce el disparo, lo golpeara en su ojo, causándole heridas en su pómulo y en la ceja, esto en el lado izquierdo de su rostro, y provocando que su ojo en su interior se hiciera rojo como si sangrara internamente. Su rostro se inflamó y sangró mucho. Por su parte, Ales y Pajuelo también sufrían el embate del intenso calor y la inclemencia del sol, tanto así que en una ocasión Ales fue a parar a la enfermería por varias horas, víctima de un insoportable dolor en su cabeza, que incluso lo llevó a sufrir convulsiones, por lo que le practicaron varios exámenes médicos sin resultados alarmantes. La comida ya no le parecía mala, sino realmente pésima, pero supuso que llegaría a acostumbrarse a ella. Sin embargo, había algo que les preocupaba más que el duro entrenamiento y la mala comida, y era el constante hostigamiento por parte del cabo Araya, quien siempre estaba al acecho, buscando una oportunidad para castigarlos, y no cesaba en sus intentos por tratar de dominar el ímpetu de Ales y su amigo Pajuelo, sin lograrlo. La última vez que lo intentó fue un verdadero fracaso para él. En esa ocasión los mantuvo despiertos gran parte de la noche haciendo toda clase de ejercicios con el fin de agotarlos, pero de manera astuta los dos hicieron los ejercicios con tanta paciencia y de tal modo que nunca llegaron a sentirse realmente cansados. Al final la frustración del cabo Araya fue tal que se dirigió al dormitorio y regresó con una regla de madera en su mano. Ales y Pajuelo supieron de inmediato que sus intenciones no eran buenas, así que rápidamente tomaron un par de piedras del suelo, pero el cabo se detuvo al ver aquella acción. Los dos estaban decididos a responder a cualquier ataque, y el suboficial lo entendió así. Los miró vacilante por unos segundos y luego les dio la orden de ir al dormitorio. Los dos estaban totalmente empapados en sudor, pero no se les permitió bañarse, por lo que solo se cambiaron la ropa interior y esperaron a que el sudor se secara en sus cuerpos para luego acostarse y dormir menos de una hora que faltaba para que dieran la orden de levantarse nuevamente, lo cual efectivamente sucedió muy poco tiempo después, cuando un dragoneante exclamó: «Ponerse de pie la compañía». Pero los dos amigos no solo se sentían cansados, sino que lucían como tal, lo cual sirvió para que Ales maquinara una brillante idea que compartió con Pajuelo, y unos minutos después de que se diera la orden de levantarse, se dirigieron a uno de los dragoneantes y se fingieron enfermos.
El dragoneante dio aviso casi de inmediato al oficial de servicio de grado teniente, y este último ordenó que fueran trasladados al dispensario médico. Allí hicieron un gran papel fingiendo dolor en todo el cuerpo y agregaron que habían estado vomitando durante la noche, por lo que el médico les recetó algunas medicinas para el dolor, ordenó 3 días en reposo y que regresaran si persistían los síntomas. Eso fue más de lo que ellos mismos esperaban, pues durante 3 días fueron intocables y se dedicaron a descansar. Pero los dos subestimaron al cabo Araya, y este descubrió que Pajuelo, a pesar de ser extremadamente flaco, tenía un apetito voraz, y allí encontró su punto débil. Por eso cuando el cabo era nombrado para hacerse cargo de los reclutas, ponía mucha atención a los movimientos de Pajuelo y logró descubrir que la comida que le servían en el comedor no era suficiente y acostumbraba a escapar de los entrenamientos para ir al comedor a robar comida. La situación también se repetía en las noches después de que los enviaban a dormir, pues Pajuelo convencía a los soldados de la guardia de que debía ir al baño y aprovechaba para visitar el comedor. Fue así que lo sorprendió un viernes por la noche, cuando regresaba del comedor, y lo detuvo frente al dormitorio. Luego hizo que despertaran a todos los reclutas para que también formaran frente al dormitorio, y pidió que le trajeran una tabla de las que tenían las camas. Luego, frente a todos, le ordenó a Pajuelo que sacara todo lo que llevara en sus bolsillos. Algo nervioso, Pajuelo obedeció, y entonces desde sus bolsillos fueron apareciendo trozos de pan, abundantes rodajas de queso, piezas de carne cocida, y muy bien guardada debajo de su camisa llevaba una gran bolsa con arroz. A medida que todos aquellos alimentos iban apareciendo, las risas de sus compañeros reclutas se iban convirtiendo en carcajadas. Luego de que no quedara nada en sus bolsillos, el cabo Araya le ordenó a Pajuelo que se comiera todo aquello hasta que saciara su voraz apetito, o de no hacerlo, recibiría 10 golpes con la tabla de madera. Ante aquel panorama, Pajuelo empezó a comerse todos aquellos alimentos. Pronto todos los reclutas, entre ellos Ales, ya estaban haciéndole porras para que lograra la hazaña. Pero aunque lo intentó, era demasiada comida y Pajuelo no pudo con todo. Así que furioso, el cabo Araya le ordenó que hiciera algunos ejercicios físicos bastante exigentes, y al cabo de unos minutos, Pajuelo estaba a 4 patas vomitando todo lo que había logrado comerse. Y mientras estaba en aquella posición, el cabo Araya aprovechó para darle un brutal golpe con la tabla en las nalgas, lo que hizo que Pajuelo lanzara un grito ensordecedor y se dejara caer retorciéndose de dolor. Poco a poco las risas cesaron, y aquello dejó de ser gracioso al escuchar el llanto de Pajuelo. Poco después, todos fueron enviados de vuelta al dormitorio, y Ales y un par de reclutas ayudaron a Pajuelo a regresar a su cama, pero gran parte de la noche la pasó quejándose del dolor en sus nalgas. Al día siguiente, no hubo un solo recluta que no sintiera un poco de compasión al ver a Pajuelo caminar con extrema dificultad. Ese sábado, Pajuelo se comportó muy extraño. Estuvo distante y con una gran expresión de tristeza en su rostro, y poco antes del anochecer estuvo llorando y solicitó permiso para ir a llamar a su familia, argumentando que tenía un problema familiar, lo cual resultó extraño para Ales, ya que solo 2 días antes Pajuelo estaba muy feliz, pues durante su tiempo allí, por razones económicas, su familia no lo había podido visitar, pero ese domingo por fin lo visitarían. Sin embargo, Ales consideró prudente no hacer preguntas. Al día siguiente, todos se levantaron muy temprano a prepararse para recibir las visitas. Pero cuando llegó la hora de salir al área de visitas, Pajuelo no estaba listo, y cuando Ales le preguntó por qué no lo estaba, Pajuelo solo dijo que finalmente su familia no vendría a visitarlo y que aprovecharía el día para lavar sus uniformes y organizar algunas cosas.
Alex notó aún más marcada la tristeza en el rostro de su amigo, pero pensó que quizá solo necesitaba estar solo. Así que se unió a los demás reclutas que ya formaban en la gran plaza para una última revisión antes de ir a las visitas, y desde allí vio a Pajuelo alejarse con su fusil y la tula dentro de la cual seguramente llevaba la ropa para lavar. Minutos después, Alex y los demás reclutas se dirigieron al área de visitas. Durante las visitas, Alex y Manguito se reunieron. Ninguno de los dos tendría visita, pero aprovecharon para hablar. Y en eso estaban, cuando a través de un autoparlante, la voz de un oficial anunció que por razones de seguridad las visitas se daban por terminadas y ordenó que todos los soldados y reclutas regresaran a sus respectivos dormitorios. Ya de regreso en el dormitorio, Alex y Manguito notaron que algo no estaba bien. Algunos altos mandos estaban en la plaza y caminaban de un lado a otro de ella. Además, el ambiente era tenso, pero los reclutas fueron enviados al interior de sus dormitorios. En el interior, Alex y Manguito hablaban al respecto. Sin embargo, no fue hasta 2 horas más tarde que la noticia se supo, pues un dragoneante les contó que mientras ellos estaban en el área de visitas se escuchó un disparo, y al acudir al sector en donde se había producido el disparo, allí junto al riachuelo habían encontrado sin vida a Pajuelo con un disparo en su cabeza. Esta historia continuará. Si te ha gustado este video, regálame un like y déjame tu comentario. Compártelo con amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar del contenido de este canal. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y a que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que yo publique un nuevo episodio. Como siempre, muchas gracias por tu visita y el apoyo que le das a este canal. Nos vemos muy pronto.